Muy bien. eh, en el curso de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal vamos a hacer el estudio de un sistema cuerpo-resorte, donde estudiaremos en particular el movimiento armónico simple, que lo simbolizamos como MAS. Ahora, en esta parte vamos a ver cuál es el logro de esta sesión. Esperamos que al finalizar este video, el estudiante analiza y argumenta el modelado de sistemas cuerpo-resorte en movimiento armónico simple a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior como aplicación. Los saberes previos para el movimiento armónico simple los tenemos descrito en este conjunto de información, donde es necesario formular el PBI, extraer las raíces que van a tener la forma correspondiente, describir respecto al desplazamiento que si se encuentra debajo de la posición de equilibrio, esa posición va a ser considerada como positivo. Y si se encuentra encima de la posición de equilibrio, ese desplazamiento se considera como negativo. Similarmente, si el cuerpo se dirige hacia abajo, la velocidad vamos a considerar como positivo, y si el cuerpo se dirige hacia arriba de la posición de equilibrio o en esa dirección, la velocidad se toma como negativo. Tenemos aquí la ecuación de movimiento correspondiente al movimiento armónico simple, y una característica importante en dicho movimiento es el periodo, ¿no? Muy bien, entonces, también es posible hacer un análisis gráfico, como en el ejemplo que tenemos para este movimiento. Vemos los puntos indicados cuando corta por la posición de equilibrio, tanto en subida como en bajada. Entonces, en el eje horizontal representamos el tiempo y en el eje vertical la posición. Quiere decir que cada par ordenado, la primera componente se refiere al tiempo y la segunda componente a la posición. Entonces, el periodo se puede extraer también de forma gráfica, como también reemplazando la fórmula determinada. Si vemos acá en el ejemplo, vemos que el argumento de la función sinusoidal, tanto en el coseno como el seno, vale 6. Entonces, si reemplazamos el periodo, sería 1,047 segundos, o tomando dos puntos de cresta, o en la parte superior o inferior, vamos a encontrar que ese periodo, tomando la lectura de dos puntos de la gráfica, corresponden a un valor equivalente. Muy bien, entonces veamos acá un problema de aplicación en el modelado, que tiene un resorte amarrado en el techo en posición vertical, cuya constante de elasticidad es 200 newton por metro. Se coloca un cuerpo cuya masa es de 2 kilogramos. Una vez en el equilibrio, el resorte se contrae 15 centímetros y se le imprime una velocidad de 0,4 metros dirigida hacia abajo, y queremos determinar la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo t, y luego de qué tiempo pasa por primera vez por la posición de equilibrio. Muy bien, entonces, luego de una lectura y comprensión del problema, es importante destacar los datos que se pueden contar en él. Y aquí, nuevamente, vemos que la constante de elasticidad, que representamos como K, va a ser 200 newton por metro. La masa vale 2 kilogramos. Luego que está en el equilibrio, se contrae 15 centímetros. Quiere decir que esto me va a representar 0,15 metros. Y como está encima de la posición de equilibrio, en nuestra convención lo vamos a tomar como negativo. Y como se imprime una velocidad hacia abajo de 0,4 metros por segundo, se dirige hacia abajo, esa velocidad se va a tomar como positiva. Muy bien, siempre en los problemas asociados al modelado es importante definir las variables. Por lo tanto, vamos a considerar x de t como la posición del sistema en cualquier instante con su respectiva unidad. En este caso va a estar dada en metros, y t es el tiempo transcurrido en el proceso, que lo vamos a medir en segundos. De los datos, como ya habíamos indicado, tenemos K igual a 200 newton por metro, la masa, que es 2 kilogramos, la posición inicial es menos 0,15, la velocidad es más 0,4 metros por segundo, y entonces tenemos la información
para el movimiento armónico simple cuya ecuación diferencial es m por la segunda derivada de la posición más k por la posición igual a 0. Entonces podemos ver aquí que el comportamiento en el movimiento armónico nunca se detiene, es oscilatorio y permanente. Muy bien. Entonces, en la solución, una vez que ya hemos considerado el PBI, lo describimos como el conjunto mostrado, ¿no?, en la llave, y en el cual vemos que en la ecuación diferencial puedo simplificar un factor de 2, de tal manera que me va a generar la ecuación auxiliar correspondiente, r cuadrado más 100 igual a 0. Recordemos que llamo r a la primera derivada, r cuadrado a la segunda derivada de la ecuación de posición. Por lo tanto, si resolvemos esta ecuación diferencial pasando el 100 al otro miembro, sacamos la raíz cuadrada, como el número es negativo, entonces me genera dos raíces complejas y conjugadas que son el valor de 10 y donde i es el número imaginario. Por lo tanto, quiere decir que en la ecuación de movimiento tendrá la forma x de t igual a una constante por el coseno de 10t más un c sub 2 por el seno de 10t, donde los valores de C1 y C2 van a ser obtenidos con las condiciones iniciales formuladas en el PB. ¿Está muy bien? Entonces, para poder hallar estas constantes, usamos primero la ecuación de la posición inicial era menos 0,15. Como ya en las variables están definidas las unidades, quiere decir que x está definido en metros y t está en el tiempo, entonces solamente vamos a usar los valores numéricos. Entonces, si reemplazo en la ecuación inicial x de 0 sería menos 0,15, C1 por el coseno 10 por 0 es 0, y C sub 2 por el seno de 10 por 0, que es 0. Conocemos que el seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 vale 1. Entonces, resolviendo, nos quedó que la primera constante corresponde al valor de 0,15. Análogamente, si tenemos esta ecuación, usando el cálculo diferencial, derivamos x de t me daría x'. Al derivar C1 coseno de 10t, como C1 es constante, queda el valor y la derivada del coseno que corresponde a menos 10 menos seno de 10t multiplicado por la derivada del argumento 10t que nos da el valor de 10. Y análogamente, C2 es una constante, derivamos el seno de 10t que nos daría coseno de 10t y multiplicado por la derivada del 10t que nos da el valor de 10. Entonces, reemplazamos la condición inicial para la velocidad x de 0, ¿no?, la derivada en 0 que vale 0,4, 10 C1 por el menos seno de 0 y 10 por C2 por el coseno de 0. Similarmente, el seno de 0 sabemos que vale 0, el coseno de 0 vale 1 y obtenemos como resultado que C2 vale 0,04. Por lo tanto, la ecuación de movimiento va a corresponder a menos 0,15 coseno de 10t más 0,04 seno de 10t, con lo cual hemos obtenido la respuesta para la pregunta de la parte A donde nos dice determine la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo t. Muy bien, ahora queremos ver el caso particular de que qué tiempo debe transcurrir para que pase por la posición de equilibrio. Muy bien, entonces, aquí, como tenemos la ecuación de posición, para que pase por la posición de equilibrio, quiero indicar, entonces, en qué tiempo el x vale 0. Reemplazando en la ecuación x de t igual a 0, entonces vamos a resolver esta ecuación trigonométrica donde nuestro problema es calcular el valor de t. Entonces, si pasamos al otro miembro del término negativo y luego despejamos el seno entre el coseno, nos queda tangente, y tomando la relación de arco tangente, nos va a quedar que 10t es el arco tangente de 0,15 entre 0,04. Evaluando, nos va a dar el valor de 10t igual a 1,3110, y de tal manera que obtenemos el tiempo en el cual el cuerpo pasaría por la primera posición de equilibrio y
indicamos que el sistema pasa por la posición de equilibrio por primera vez luego de 0,131 segundos aproximadamente. Este es hacer una solución de forma analítica, también es, haciendo el uso de un graficador, poder obtener, por ejemplo, que dicha ecuación, si la graficamos en el x de t, obtenemos un sistema como el que mostramos en la gráfica, donde vemos entonces que el cuerpo inicialmente estaba a menos 0,15 metros cuando el tiempo era cero, entonces quiere decir que el cuerpo está encima de la posición de equilibrio. Comienza a descender en el modelo físico, pero en el gráfico aparece como ascender. Quiere decir que está cortando por la posición de equilibrio cuando ha pasado 0,31 segundos y luego el cuerpo sigue descendiendo hasta tener un alcance por debajo de la posición de equilibrio de 0,1552 metros en un tiempo aproximado de 0,2881 segundos. Y análogamente, si nos dijera cuándo pasa por segunda vez por la posición de equilibrio, entonces tomamos este punto donde la posición es cero y el tiempo transcurrido es 0,4452 segundos. Por una tercera vez, cuando han transcurrido 0,7593 segundos, y así sucesivamente hacemos la lectura como la que vemos en el gráfico siguiente, pero hacia nuestra pregunta concluimos que el tiempo en el cual el cuerpo pasa por la posición de equilibrio por primera vez a los 0,131 segundos. Muy bien, espero que este material sea de mucha utilidad y los invitamos a revisar más problemas en el canal correspondiente donde tenemos un grupo más de ejercicios. Muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad la solución de este problema.